¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar este video con el título que es Segunda Intervención Francesa y Segundo Imperio Mexicano. La presentación que estamos por iniciar tiene como objetivo conocer los principales hechos de la segunda invasión de Francia a nuestro país. También buscamos identificar la forma de gobierno de la monarquía moderada de los Habsburgo. Además, buscamos reflexionar sobre las aportaciones del Segundo Imperio Mexicano en nuestras vidas. Dicho lo anterior, es momento de... El antecedente de la segunda intervención francesa a México tiene que ver con lo relacionado en principio al fin de la Guerra de Reforma. Recordemos que en este caso la Guerra de Reforma va a tener como triunfadores a los liberales mexicanos y van a estar encabezados por Benito Juárez, quien a partir de ese momento se va a convertir en presidente de nueva cuenta y tendrá un proyecto desde cero para nuestro país, donde buscará consolidar una infraestructura económica y sobre todo tener finanzas públicas sanas. Para lo anterior, en este caso, lo que va a ordenar es la suspensión de deudas que se tenían contraídas. La suspensión es por 2 años y la intención es precisamente poder tener dinero para poder tener esta cuestión de un proyecto económico a mediano plazo. La deuda que se tenía contraída era de 70, 10 y 27 millones de pesos con Inglaterra, España y Francia respectivamente. Estos 3 países van a lograr lo que se conoce como la Convención de Londres, y en esta Convención de Londres los 3 países intentarán ver la forma de cobrarle a México estas deudas que acabamos de comentar. La Convención de Londres también al mismo tiempo busca el control de las aduanas mexicanas para que así se pudiera de alguna manera tener los recursos y poder cobrarle a nuestro país. Por medios diplomáticos se logran acuerdos, sobre todo en la cuestión de las deudas. Principalmente Inglaterra y España van a ser los que se va a lograr un acuerdo en este caso. Y la cuestión aquí es que Francia pues no va a tener acuerdo con nosotros, con los mexicanos, y entonces va a decidir atacar a México bajo el gobierno de Napoleón III. Entonces en ese momento se va a iniciar lo que sería la segunda invasión, la segunda intervención francesa en nuestro país. La imagen que estamos observando pues tiene que ver con la resistencia que se presentó en la ciudad de Chihuahua una vez que los franceses ocuparon esta ciudad. El 5 de mayo, en este avance del ejército francés, recordemos que este ejército era uno de los más importantes y poderosos en ese momento. El 5 de mayo de 1862, en la ciudad de Puebla, el pueblo mexicano se va a vestir de gloria porque se va a lograr detener el avance de los franceses hacia la Ciudad de México. Se le conoce al hecho como la Batalla de Puebla. Y entonces en este caso solamente va a ser el logro o digamos una batalla, porque 12 días después los franceses tendrán ya el control total de la ciudad de Puebla. Y entonces aquí pues la imagen que estamos observando pues tiene que ver con este evento en la ciudad de Puebla, donde el pueblo pues lleno de valentía enfrenta a un ejército bastante bien organizado y sobre todo disciplinado. Bueno, por medio del Tratado de Miramar, conservadores mexicanos y Napoleón III van a lograr convencer a Maximiliano de Habsburgo para que renuncie a sus derechos hereditarios y que al final se convierta en el emperador de México junto con su esposa, que por cierto eran familiares, con su esposa Carlota. Los dos llegan al puerto de Veracruz y son recibidos por muy pocas personas, un evento que en algunas crónicas narra que la tristeza de Carlota es bastante importante, pero bueno, en ese momento llegan los emperadores de nuestro país, del Segundo Imperio Mexicano, al puerto de Veracruz. Maximiliano de Habsburgo y Carlota, al iniciar su imperio, van a sorprender e incluso a muchos liberales, porque al final se consideraba, por ser miembros de una monarquía, que iban a tener ideología de tipo conservador, pero realmente estos dos personajes, Maximiliano de Habsburgo y Carlota, tendrán esta situación de ser bastante liberales, incluso que muchos liberales mexicanos.
Sus propuestas van a ser bastante modernas y desde mi punto de vista fuera de la realidad de nuestra nación, porque realmente pues este tipo de propuestas van a chocar mucho con una situación sobre todo cultural de nuestro país. Y aquí pues estamos observando el recibimiento que van a tener, ¿verdad? En este caso Maximiliano de Habsburgo y Carlota arribando hacia la Ciudad de México. Entre las medidas que están, digamos, que tienen este imperio, esta monarquía de los Habsburgo, por ejemplo, pues van a buscar mantener, por orden de Maximiliano de Habsburgo, mantener las leyes de reforma. También se va a buscar la incorporación de liberales al gobierno, ¿verdad?, de Maximiliano de Habsburgo. De hecho, Benito Juárez va a ser invitado a formar parte. Lamentablemente Juárez va a rechazar esta propuesta. Juárez consideraba que al ser extranjeros no iban a lograr tener un buen gobierno. También la cuestión relacionada a una reducción de las jornadas laborales y aumento de los salarios, de hecho. Y también buscarán y van a implementar la división territorial de nuestro país en 50 departamentos, libertad de culto, que sería una de las medidas que va a impactar mucho a la Iglesia mexicana, junto con la situación de mantener vigentes las leyes de reforma. Y así entonces la monarquía de los Habsburgo pues va a mostrar un lado bastante moderno para la cultura y la realidad de nuestro país. Benito Juárez entonces pues va a salir, huye de la Ciudad de México, va a montarse en su carruaje y va a comenzar esta situación de iniciar la resistencia, porque al final él consideraba que seguía siendo el presidente de nuestro país a pesar de que ya se había instaurado esta monarquía de los Habsburgo. Y bueno, lo que va a buscar en este caso Benito Juárez es llegar a un lugar que se conocía como Paseo del Norte, hoy conocido como Ciudad Juárez. Va en la búsqueda de préstamos económicos por parte de Estados Unidos. Van a tener apoyo los liberales mexicanos encabezados con Juárez. Ahí vemos en la imagen esta llegada a lo que hoy es Ciudad Juárez, con Sebastián Lerdo Tejado, José María Iglesias. Y bueno, van a tener el apoyo total de Estados Unidos, quien de hecho a partir de 1865 va a colocar ejércitos en la frontera, desafiando a los franceses. Los estadounidenses, por supuesto, veían pues amenazante el hecho de que se instaurara una monarquía francesa en nuestro país, y por supuesto pues va a tener esta situación de apoyar abiertamente a don Benito. En este caso, la situación va a ser que en el continente europeo, Prusia está buscando la expansión territorial y pues va a resultar amenazante para Francia. Y entonces va a provocar que Napoleón III retire su ejército que ocupaba nuestro país. Juárez entonces va a aprovechar este hecho porque al final es un momento importante. Son 25.000 soldados que se retiran hacia el continente europeo para poder detener el avance de Prusia, hoy Alemania. Y bueno, en este caso Juárez, viendo esta situación, pues va a formar un ejército de resistencia y va a comenzar a atacar algunas ciudades para ir ocupándolas y así poder retirar a los pocos franceses que se habían quedado en nuestro país. Va a ocupar la ciudad de Zacatecas, también el caso de la ciudad de Puebla, y en la imagen estamos observando el caso de la batalla de Miahuatlán, también en el estado de Oaxaca, donde con muy pocos hombres, realmente más pueblo que soldados, se va a lograr ahí una batalla muy importante. Va a aparecer ya la figura de una persona muy joven ya en ese momento, pero que va a causar esta cuestión de ser identificado como líder, el caso de don Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz en aquella época. No, pues en realidad la verdad es que Maximiliano de Habsburgo se queda solo, porque pues ya se había enemistado con la Iglesia mexicana, ya había roto relaciones con los conservadores mexicanos, y entonces lo que hace Benito Juárez es juzgarlo y sentenciarlo. En este caso, el 14 de junio de 1867, se va a juzgar a Maximiliano de Habsburgo y pues se le sentencia a muerte, junto con líderes conservadores. En la imagen estamos observando ese hecho, ¿no? En este caso, Maximiliano de Habsburgo tuvo la oportunidad, incluso se le
propuso que huyera antes de que pasara esta cuestión de que lo asesinaran. Él pretendió defender, ¿no?, la cuestión de su monarquía y pues la verdad no lo va a lograr. Va a morir asesinado, ¿no?, en este caso pues fusilado, mejor dicho, porque la orden era fusilamiento. Va a morir fusilado con Tomás Mejía y Miguel Miramón, que también están allí en esta litografía que observamos. Y entonces van a morir fusilados en el Cerro de las Campanas, en este caso en la ciudad de Querétaro. Y así entonces pues termina la situación de este segundo imperio mexicano, con una duración aproximada de 3 años. En julio del año de 1867 pues va a entrar triunfante, ¿verdad?, Benito Juárez a la Ciudad de México. Los liberales vuelven a triunfar, ¿no? Ya se vuelve la Ciudad de México especialista en festejar triunfos liberales. Y bueno, se va a iniciar el periodo conocido como la República Restaurada, encabezada por nuevamente un gobierno de Benito Juárez. Ver algunas de las aportaciones del Segundo Imperio a nuestros días. El Paseo de la Emperatriz, que en principio así se llamaba, que era un camino especial que había desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Castillo de Chapultepec, considerado también como otra de las aportaciones por su diseño y porque al final ahí era donde vivían, en este caso Maximiliano de Habsburgo y Carlota. La celebración del Grito de Dolores fue, digamos, algo que también aportó el Segundo Imperio Mexicano. Figúrense ustedes, imaginen a Maximiliano de Habsburgo vestido de charro y bueno, ejecutando el Grito de Dolores. El festejo y la situación conocida de esta costumbre, esta tradición del árbol de Navidad, también va a ser algo que se va a lograr durante el Segundo Imperio Mexicano, entre otras aportaciones. Agradezco muchísimo su atención. Dejo esta pregunta para los que están observando el video. ¿Cómo sería nuestro país si aún continuara la monarquía de los Habsburgos? ¿Se imaginan ustedes? Sería muy interesante conocer sus ideas sobre este segundo imperio mexicano, y qué tal que fuéramos todavía una colonia, por decirlo así, una colonia francesa, y que todavía siguieran gobernando los Habsburgos. ¿Se imaginan? Ojalá que me puedan ayudar dejando un comentario en la área correspondiente para que podamos nosotros tener esta interacción mucho más cercana con ustedes. Pasen excelente día. Nos vemos. Chao.